Si Cristo no fuera Dios, entonces la Escritura no lo mencionara como tal. El apóstol Tomás le dio ese título, Señor mío y Dios mío, Juan 20:28. Por su parte, el apóstol Pablo le da a Cristo el título de Dios en los siguientes pasajes, Romanos 9:5 y Tito 2:13. Y el apóstol Juan también lo dice en su primera epístola, capítulo 5 y versículo 20, y en esta misma epístola se le da la enseñanza que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primera epístola de Juan, capítulo 5 y versículo 7. Y por último, el título profético para que el Señor Jesucristo entrara al mundo es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Isaías 7:14 y Mateo 1:23. Veamos otro punto de referencia con respecto a la Trinidad Santa. Y lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 2 y versículo 47, y que ya lo citamos anteriormente, cuando el rey de Babilonia aceptó la interpretación del sueño de parte de Daniel, y exclamó: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. El Dios de dioses es el título que corresponde al Padre, Deuteronomios 10:17. El Señor de los reyes corresponde a Cristo porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, Apocalipsis 19:16. Y el que revela los misterios es el Espíritu Santo, Primera de Corintios 2:10. Por otra parte, el apóstol Pedro nos muestra la Santa Trinidad en el comienzo de su primera epístola y en el versículo 2, cuando menciona a los expatriados de la dispersión como personas que han sido elegidas según la presciencia de Dios Padre. Aclaramos que no es presencia, sino presciencia, o sea, la ciencia adelantada de Dios o conocimientos sobrenaturales para conocer el futuro de las cosas. En santificación del Espíritu, aquí tenemos al Espíritu Santo santificando al creyente para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí tenemos la Trinidad: el Padre elige, el Espíritu Santo santifica y el Señor Jesucristo nos rocía con su sangre. En esta enseñanza aceptamos que Dios es una Trinidad, o sea, tres personas divinas con diferentes funciones. Cuando se trata de conocer a la divinidad en su esencia, hay igualdad entre los tres. Cristo dice: yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Pero cuando se trata de las funciones que desempeña cada uno, Cristo dice: porque el Padre mayor es que yo, Juan 14:28. Y en este mismo terreno, el Señor Jesucristo presenta al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, que nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, Juan 16, versículo 13. Aquí vemos las funciones diferentes de cada uno de las tres personas de la Trinidad, pero los tres unidos se conocen como Dios. Continuaremos. Siguiendo el tema sobre la Trinidad, ahora vamos a tratar sobre el bautismo en agua, del cual tiene que participar todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador. Cuando nuestro Señor resucitó de entre los muertos, dio a sus discípulos esta orden: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Marcos 16:15. Aquí se habla de un bautismo para el creyente, pero en Mateo 28:19 se nos dice cómo debe de hacerse este bautismo, y es en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, o sea, en el nombre de la Trinidad. Con respecto a esta forma de bautismo, ha habido una cierta confusión de parte de algunos que no han entendido bien las Escrituras, ya que el Señor ordena bautizar en el nombre de la Trinidad. Sin embargo, el apóstol Pedro ordenó a los judíos
que se habían convertido que se bautizasen en el nombre de Jesucristo solamente. Hechos 2:38. Y lo mismo sucedió con los gentiles en la casa de Cornelio, según Hechos 10:48, y también en Hechos 19:5, con los discípulos que encontró el apóstol Pablo en Éfeso. Y para desenredar este asunto, vamos a analizar estos dos versículos de Mateo 28:19, que dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora leemos Hechos 2:38. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Explicamos que en estos dos versículos la palabra clave es el nombre, y lo que vamos a notar es que tanto en Mateo 28:19 como en Hechos 2:38, la frase el nombre solamente se menciona una vez, y esta frase el nombre encierra a la Trinidad, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento siempre aparece con mayúscula. Y para un ejemplo tenemos el caso del hijo de la mujer israelita que blasfemó el nombre, Levíticos 24:11. Aquí podemos ver que este muchacho blasfemó el nombre de Jehová, y así lo dice Levíticos 24:16. El resultado de esta blasfemia es que se decretó la muerte y no hubo perdón para el muchacho. Ahora pasamos a Hechos capítulo 5 versículo 41, cuando los discípulos son encarcelados y azotados, pero salen gozosos de haber padecido por causa del nombre. Aquí diríamos que se refiere a Cristo, y en verdad que así era. Volvamos ahora a Levíticos 24:11. ¿Por qué murió el muchacho blasfemo? Porque la frase el nombre no solamente abarca al Padre y al Hijo, sino también al Espíritu Santo. Y Cristo dice que todo aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo no puede vivir. Mateo 12:32 y Marcos 3:29. Y concluimos que el muchacho blasfemó contra la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y volviendo a Hechos 2:38, cuando el apóstol Pedro ordena que los que han creído se bauticen en el nombre de Jesucristo, lo que él está diciendo es que se bauticen conforme a la orden que Cristo ha dado. Recordemos que Pedro no dijo que se bautizaran en Jesucristo, sino en el nombre de Jesucristo. Pedro no considera necesario mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque el nombre abarca a los tres. Ahora, nuestro Señor Jesucristo sí menciona a los tres, porque se trata del arranque de la doctrina del bautismo en agua, o sea, el patrón o modelo con que los creyentes lo harían de allí en adelante. Fijémonos que el Señor, al igual que Pedro, solamente menciona el nombre una vez. Si el Señor Jesucristo hubiese dicho que hay que bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, allí sí hubiera una fuerte contradicción en la Escritura entre la orden de Cristo y la orden de Pedro. Cuando algunos hermanos son confrontados por el grupo de los solo Jesús, a manera de una defensa aducen que Pedro les dijo a los judíos que se bautizaran solamente en el nombre de Jesucristo porque ellos ya tenían al Padre y al Espíritu Santo, y solamente les faltaba creer en Cristo, porque como a este era quien habían rechazado, ahora que se habían convertido, que solamente usaran su nombre para bautizarse. Pero esto no concuerda con la enseñanza que tenemos en el Nuevo Testamento, porque los judíos, aunque eran descendientes de Abraham, no tenían a Dios por Padre, aunque ellos se adjudicaran ese derecho, y es Cristo mismo quien les dice que ellos no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo. Juan 8, versículos 41 al 44. Por otra parte, ellos rechazaron al Señor Jesucristo desde el principio de su ministerio hasta que lo crucificaron en el Gólgota.
no lo aceptaron como el Mesías, ni como el Hijo de Dios, ni como el Salvador del mundo, ni como nada. Solamente lo reconocieron como un blasfemo y como un engañador. Y la Biblia dice que todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 23. Así es que los judíos, aunque fueran descendientes de Abraham, de Dios como Padre, estaban bien lejos. Por otra parte, ellos no tenían al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que todo aquel que tiene al Espíritu Santo, a Jesús lo llama Señor. Primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Y los judíos nunca lo llamaron Señor, solamente Maestro. Y con respecto al Espíritu Santo, no solamente no lo tenían, sino que hasta blasfemaron contra él cuando acusaron al Señor Jesucristo de echar fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, que el poder del Espíritu Santo se lo atribuyeron a Satanás. Mateo capítulo 12, versículo 24. Así es que los judíos que Pedro tenía al frente y que se encontraban compungidos, estos tampoco tenían al Espíritu Santo, porque para tenerlo, primero hay que recibir a Cristo, y hasta ese momento ellos no lo habían hecho. Las palabras de Pedro para ellos era que se arrepintieran y se convirtieran, luego que se bautizaran y después que recibieran el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Y para concluir diremos que el bautismo en agua debe de hacerse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es la forma como el Señor Jesucristo lo enseñó. Por supuesto que la persona que se bautiza primero tiene que haber recibido al Señor como su Salvador. Y también por otra parte, y añadiendo algo a este tema, explicamos que el bautismo de niños no es bautismo bíblico, sino un bautismo inventado por hombres. Por tanto, no tiene ninguna validez ante la palabra de Dios, porque Cristo dijo que el que creyera se bautizaría, y un niño recién nacido o de muy corta edad no está en capacidad de creer. Además, al niño lo bautizan quiera o no quiera, pero el que cree en Cristo es él quien decide si se bautiza o no. La iglesia primitiva no bautizaba niños, sino que bautizaban a hombres y a mujeres. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 12. Recordemos que la doctrina del bautismo en agua debe de practicarse una sola vez en la vida por los creyentes y honrar en esta forma a la Santa Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el desarrollo de este tema, hemos hablado que Dios es una Trinidad, que el hombre es una Trinidad, que el universo es una Trinidad, por tanto no es difícil comprender esta doctrina. Ahora vamos a tocar un punto que lo consideramos de gran importancia, y es con respecto a Satanás. Explicamos que este malvado personaje, además de ser un rebelde y padre de mentira, que engaña al mundo entero, también es un gran imitador, y quiere imitar a Dios en todo, comenzando que su plana mayor se compone de 3 personajes, incluyéndose el mismo Satanás, que la Biblia lo coloca como padre de mentira. En segundo lugar está el anticristo, que es la parte opuesta a Cristo, y que es considerado como el hijo de Satanás o hijo de perdición. Segunda epístola a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y así como nuestro Padre Celestial da toda potestad a su Hijo Jesucristo en los cielos y en la tierra, Mateo 28, 18, en la parte opuesta, Satanás da toda autoridad a su hijo el anticristo, según Apocalipsis 13, 4. Y así como Dios nuestro Padre Celestial se hace representar por su Hijo, salvando a las almas de la condenación, así también Satanás se hace representar por su Hijo el anticristo para llevar al mundo a la perdición. Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. Y por último tenemos al tercer personaje de esta Trinidad diabólica, y es el falso profeta, que en contraposición a lo que hace el Espíritu Santo, y por quien se opera todos los milagros y señales, y es quien testifica de Cristo, según Juan 15, 26, y también glorifica a Cristo, Juan 16, 14, y pone un sello a los creyentes,
Efesios 1:13, así también el falso profeta hace señales y milagros, haciendo descender fuego del cielo a la tierra. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 13. El Espíritu Santo guía a los creyentes a toda la verdad. Juan 16:13. Por su parte, el falso profeta guía a todos los inconversos a la mentira. Por supuesto que esto será en el tiempo de la gran tribulación, y podemos creer que no será difícil creer que en ese tiempo el mundo caiga en la trampa del falso profeta, porque si en este tiempo los periodistas casi se vuelven locos cuando Satanás les presenta a una virgen que llora sangre, ¿cómo se pondrán entonces cuando el falso profeta les presente magia que nunca han visto, si es que están vivos para ese tiempo? Y volviendo a las imitaciones de Satanás, veamos que así como el Espíritu Santo pone un sello a los hijos de Dios en la frente, Ezequiel 9:4 y Apocalipsis 7:3, así también el falso profeta pondrá el sello del anticristo en la frente o en la mano derecha a todos los que serán destinados a la condenación eterna. Apocalipsis 13:16. Aquí se habla de una marca en vez de un sello, pero en resumidas cuentas viene siendo la misma cosa. Esta será la forma como Satanás en los días de la gran tribulación, la Trinidad diabólica junto con los millones de demonios infernales atormentarán de tal manera al mundo, que son muchos los que van a desear no haber nacido. Por eso, ahora es un buen tiempo para buscar a Dios. La Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías capítulo 55 y versículo 6. Explicamos que para ser salvo hay que creer en la Trinidad, porque en primer lugar es el Padre quien trae a los pecadores a Cristo. Así lo dice Juan capítulo 6 versículo 37. Y todo aquel que recibe al Señor Jesucristo participa del bautismo del Espíritu Santo. O sea que la Santa Trinidad opera en la vida de un pecador para que éste llegue a ser santo. Si usted todavía no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, le invito para que lo haga ahora. Y si sigue nuestro consejo, le aseguro que tendrá salvación y vida eterna. Y así terminamos este interesante tema sobre la Santa Trinidad. La honra y la gloria se la damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a usted, gracias por su atención. Que Dios le bendiga. Comunismo.